Tenemos entonces, habíamos revisado problemas de velocidad, distancia, tiempo, aceleración. O sea, son problemas de razón de cambio que son directos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues todo se deriva con respecto al tiempo, donde el tiempo es una variable independiente. Ahora vamos a revisar otros problemas que ya habíamos visto el periodo ordinario pasado, que sí son de razón de cambio, relacionadas, pero con trigonométricas. O sea, con funciones trigonométricas. Entonces voy a dictar el primer problema. En nuestro libro no trae este tipo de problemas con trigonométricas. Las únicas que maneja son algebraicas. Y una vez hubo estudiantes que estuvieron preguntando cómo tenía que ir el trabajo del portafolio. El portafolio de evidencia, lo que es carátula, índice, ¿sí? Eso les mandé decir, creo que con su jefa de grupo, con Dirce. Entonces, carátula, índice, la hoja, que es una cuartilla, mínimo, pueden ser más, de las matemáticas en mi vida académica, ¿sí? Viene ahí mismo en donde se subió la tarea, viene una cuartilla donde explica, donde dice qué contiene el portafolio y además dice cómo puedo redactar el documento de las matemáticas en mi vida. Sí, o sea, qué puede contener y vienen varios rubros. Entonces, eso también iría a computadora y las referencias bibliográficas, que en nuestro caso, pues es el libro de Conamar, de cálculo diferencial, de la editorial Pearson, y también, pues, algunos videos que hayan ustedes revisado, consultado. Entonces, eso iría en las referencias bibliográficas. Esa parte va en computadora. La parte de la tarea no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no voy a usar editor de ecuaciones, me tardaría yo mucho, eso iría a mano. Entonces, todo eso se subiría en un archivo PDF, ¿sí? Se conjuntaría en un archivo PDF. No sé si hay dudas en lo que acabo de comentar. Para que así, no sé si se entendió qué va y cómo va esos elementos. Viene una parte de actividades. Ahí tendremos que colocar lo que vaya yo diciendo. Ya tenemos una actividad del periodo ordinario pasado, ¿sí? Y dejaríamos otra. Yo creo que otra que sería cuando veamos las gráficas, y entonces ahí las gráficas en la actividad tendrían que estar con GeoGebra y marcados sus elementos. Esa sería la actividad 2. Pero eso hoy vamos a verlo después de los problemas, que es el siguiente tema. Entonces decíamos que voy a dictar el problema. Entonces vamos anotando. Entonces aquí voy a poner mis datos y la figura. ¿Sí? Dice, una mujer que está ante un acantilado con un telescopio observa cómo se aproxima un bote de motor a la playa. Repito, una mujer que está ante un acantilado con un telescopio observa cómo se aproxima un bote de motor a la playa que está directamente debajo de ella. Sí, hasta ahorita nada más puedo hacer mi figura, ¿verdad? Entonces ahí está el acantilado, va a ser mi triángulo. Sí, aquí está el acantilado. El acantilado, ¿sí? Todo esta es la playa.
Aquí la mujer está observando, aquí está el telescopio. ¿Sí? Eso es lo que tengo ahorita. ¿Qué literales voy a poner? Pues si no es horizontal, esto es X, esto es Y, y pues esto es Z. Ahora sí viene lo siguiente del problema. Sigo dictando para los datos. Si el telescopio está a 250 pies por arriba del nivel del agua, quiere decir que Y vale 250 pies. FT. Entonces, la distancia de Y es lo que me dan primero, son 250 pies. Eso es lo que me dice. Y el bote se aproxima, esta es la playa, entonces aquí está el bote se aproxima a 20 pies por segundo. Entonces, la derivada de X con respecto al tiempo es de 20 pies por segundo. Nada más que al aproximarse la distancia va disminuyendo, bueno, la velocidad va disminuyendo. Entonces, negativo. Ese signo, acuérdense que es disminuye. Seguimos dictando. Pregunta. ¿A qué velocidad está cambiando el ángulo del telescopio? Entonces, aquí hay un ángulo. Le vamos a llamar teta, el ángulo teta. Entonces, ¿a qué distancia está cambiando el ángulo del telescopio? Me están pidiendo, no, que a qué velocidad es la derivada. La derivada de la teta con respecto al tiempo es lo que me están pidiendo. ¿A qué velocidad cambia el ángulo del telescopio? ¿Cuándo qué? Cuando el bote está, o sea, cuando X es igual a 250 pies. Cuando el bote está a 250 pies de la playa. Entonces, ahí están los datos, ahí está la figura. Vuelvo a repetir rápidamente el enunciado. Una mujer que está ante un acantilado con un telescopio observa cómo se aproxima un bote a la playa, que está directamente debajo de ella. Si el telescopio está a 250 pies por arriba del nivel del agua, y si el bote se aproxima a 20 pies por segundo, ¿a qué velocidad está cambiando el ángulo del telescopio cuando el bote está a 250 pies de la playa? Entonces, ahí están mis datos y ahí está mi figura. ¿Sí? Y bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia con los otros problemas? Que ahora tengo una función trigonométrica, tengo un ángulo. Entonces, al tener un ángulo, yo tengo que resolver, pues no con teorema de Pitágoras, tengo que resolver con funciones trigonométricas. Este es el ángulo teta, ¿qué datos me dan el fijo? Son 250, la altura, ¿sí? De a donde está colocada la mujer con el telescopio, sobre el nivel del agua, de la playa. Me dan la derivada, que es en este caso es la velocidad, ¿sí? Con la que se va aproximando el bote. Y el ángulo. Entonces tengo estos tres datos. Entonces, la Z para nada me lo están mencionando, entonces realmente el ángulo teta está relacionado con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces me pregunto, ¿qué función trigonométrica me relaciona cateto opuesto X entre adyacente? ¿Quién me dice? Tangente. Ajá. Entonces, en la solución del problema, aquí viene la solución. El modelo matemático es que la tangente de teta es igual a cateto opuesto X entre Y. Pero Y es un dato que me dan fijo. Aquí está Y entre 250. Nada más debo tener en este momento, pues, las incógnitas, ¿sí? Teta, que es lo que me están pidiendo, y X. Ese es mi modelo matemático. A partir de ese modelo matemático yo tengo ya que derivar. ¿Cómo? Pues implícitamente.
Entonces busco en mi formulario a qué es igual la derivada de la tangente de teta. ¿A qué es igual derivada de tangente? Derivando. ¿Cuál es la derivada de la tangente? ¿Nadie? La derivada de la tangente es secante cuadrada de teta. Como estoy derivando en forma implícita y con respecto al tiempo, por la derivada de teta con respecto al tiempo. Esto es igual, aquí tengo un 250 de x, entonces me queda un 250, la constante por la derivada de x, que es 1, y por la notación la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces acomodo, ¿sí? ¿Cuál es mi incógnita? Pues la derivada de teta con respecto al tiempo, hay que despejar. La secante cuadrada está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tengo un 250 por 1, un 250 por la derivada de x con respecto al tiempo y por, pasa dividiendo la secante cuadrada, entonces 1 entre secante cuadrada. ¿Sí? No sé si hay dudas en esa parte. Como con mi calculadora es difícil encontrar la secante, es lo más directo es el coseno. Entonces, pues, esta identidad, de una vez, uso una identidad trigonométrica, 1 sobre 250 por la derivada de x con respecto al tiempo, 1 entre secante cuadrada es una identidad que se llama recíproca. 1 entre secante es el coseno, como está al cuadrado, me queda por el coseno cuadrado. ¿Sí? Hasta ahorita voy ahí y voy a sustituir lo que tengo de datos. Dice que la derivada de x con respecto al tiempo es menos 20, entonces es lo que puedo sustituir. Derivada de x con respecto al tiempo es menos 20 por 1 sobre 250 menos 20 entre 250. El coseno cuadrado de teta, todavía no tengo el ángulo teta, es el que tengo que encontrar, ¿sí? Es el que tengo que encontrar, para eso me dan el cuándo. Entonces, de este lado, voy a encontrar el ángulo teta, ¿sí? Entonces, yo tengo que la tangente de teta es igual a x entre y, ¿sí? Entonces, la tangente de teta es igual a x, que ya está aquí en el cuándo, 250 entre 250. Entonces, la tangente de teta vale 1. ¿Cómo encuentro con mi maquinita el ángulo teta? Con la función, la inversa de la tangente es arco tangente. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo teta? Uso mi calculadora y me dice que el arco tangente de 1 es igual a, ¿cuánto, jóvenes? 45. 45 grados. O lo que es lo mismo, pi cuartos en radianes. Bien, ya que tengo esto, pues me regreso aquí a sustituirlo. Yo tengo que la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a menos 20 sobre 250 por el coseno de 45 grados al cuadrado. ¿Cuál es el coseno de 45? $0.7. Lo vamos a tener que poner en fracción, ¿sí? Y con el radical. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, ¿no? 1 entre raíz de 2. Al cuadrado.
¿Eso cómo lo sé? Porque en geometría y trigonometría vi las funciones especiales. ¿Sí? Las de 45, 30 y 60, pero ahorita necesito las de 45. Aquí vale 1 cada cateto y por lo tanto la hipotenusa raíz de 2. Entonces, si tomo el ángulo base, este es un triángulo rectángulo isósceles. Los dos catetos son iguales. ¿Sí? Entonces, si tomo el ángulo de 45 la base, el coseno es cateto adyacente 1 entre raíz de 2. Ahí está el coseno. Y aquí lo elevo al cuadrado porque ahorita, pues, ¿para qué racionalizo? Lo voy a elevar de una vez al cuadrado. Porque elevando al cuadrado, la raíz de 2 al cuadrado es 2. Entonces, la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a menos 20 sobre 250 por 1/2. ¿Sí? Y pues voy haciendo mis simplificaciones. Aquí saco décima. El 2 se va con este 2. ¿Sí? Y me queda menos 1 sobre 250. Menos 1 sobre 250. Lo puedo dejar en fracción o como es problema, pues lo paso a decimal. Que aproximadamente me queda menos 0.04. ¿Y qué son? Como es el ángulo, los ángulos se miden en radianes por segundo. Radianes. No son grados. Radianes por segundo. El signo negativo me está diciendo que el ángulo va disminuyendo, ¿verdad? El ángulo del telescopio, cuando se va acercando el bote, este ángulo se va disminuyendo, ¿verdad? Hasta ser 0. Entonces, este es el resultado. No sé desde dónde lo pongo para que copien los datos, creo que ya los tienen. Vamos a poner ahí la solución y luego le subimos. ¿Hay dudas en el problema? ¿Dudas? No, maestra. ¿Cuál fue el Bien. resultado, profe? Perdón. Aquí está, joven. Menos un 250 radianes por segundo. Lo pasé Gracias. a decimal. Dividí 1 entre 250, bueno, menos 1 entre 250, menos 0.04. Aquí fui simplificando, saqué décima y luego 2 entre 2 a 1, pero podemos hacerlo todo en la maquinita, ¿no? Menos 20 entre 500, porque 2 por 250 son 500 y le va a dar lo mismo. Menos 0.04. Sí, profe, gracias. Vamos a subirle a esto, a la solución, y ahorita le bajamos. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, sí, ¿por qué pasó de secante cuadrada a coseno? ¿Por qué? Porque en mi calculadora yo no tengo la función secante. Usted tiene la función secante en su calculadora, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, entonces, usé la recíproca, o sea, 1 entre secante cuadrada es el coseno cuadrado. En mi máquina sí tengo la función coseno. ¿Sí? Sí, profesora. Por eso usé identidad. Esta es una identidad trigonométrica recíproca, se llama. Entra dentro de las recíprocas. Todo esto es de segundo semestre, ¿eh? Tanto la función trigonométrica, lo único que estoy haciendo en cálculo es derivar. Pero aquí estoy usando identidades, estoy usando la relación trigonométrica que hay en el triángulo, rectángulo, isósceles, ¿sí? Con teorema de Pitágoras, y los ángulos respectivos, ¿no? De 45, lo que estoy ahí usando. Para darlo en racional, en fracción común, 1 entre raíz de 2. Y no ponerlo en decimal, porque en algunas calculadoras sí te va a dar 1 sobre raíz de 2, pero otras más viejitas te dan el decimal. ¿Alguna otra duda?
Vamos ahora, bueno, voy a subir, ¿verdad? Para el resultado y veremos otro problema. Profesora, ¿puede subir tantito al principio del problema, por favor? Sí, joven. ¿Podemos ver otro problema? Ya copió esta parte, joven, que me pidió que subiera la pantalla. Sí. Bien. Ya no hay duda para que veamos otro problema. Vamos a ver otro problema, jóvenes. Lo voy a dictar. Entonces, este es el problema 2. Estoy con otro libro porque en nuestro libro no hubo problemas de este tipo. Este fue el problema 1. Estoy usando un libro que se llama, también es de Pearson, es Cálculo Diferencial e Integral de Porcel. El libro es Porcel, el autor. Y es Cálculo Diferencial e Integral, es del editorial Pearson. También. Como el de Conamath, que es de Pearson, nada más que no se les pide un libro de este tipo, porque son libros caros. Tenemos varios. También los problemas que saqué la vez anterior eran del Shams, de la serie Shams, trae cálculo diferencial e integral. Son libros caros, por eso no se les piden, y muchos de ellos pues no los encuentras en internet, ¿no? Entonces, y también usé un problema de otro de los libros, pero son libros, como dije, contienen cálculo diferencial e integral. Este libro tiene 400 y tantas páginas con los anexos. Casi 500 páginas. Entonces no se les puede pedir un libro de este tipo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el problema 2, lo voy a dictar. Conforme el Sol, ¿sí? Para que vayamos anotando datos y la figura. Es otro triángulo rectángulo. Conforme el Sol se pone detrás de un edificio, aquí está mi edificio, conforme el Sol se pone detrás de un edificio, aquí está el Sol, de 120 pies de altura, entonces ahí está el edificio, acuérdense que ese es Y. Entonces Y es igual a 120 pies de altura. Es el primer dato. La sombra de o sea, la sombra del edificio, crece. La sombra del inmueble o del edificio crece. Pregunta. ¿Qué tan rápido está creciendo la sombra? ¿Sí? La sombra está en X.
Entonces me están pidiendo en los datos, bueno, ya pongo y igual a 120 pies. ¿Qué tan rápido la derivada de x con respecto al tiempo está creciendo la sombra en pies por segundo? ¿Cuándo los rayos del sol forman un ángulo de 45 grados. Teta igual a 45 grados. ¿Sí? Que también ya sabemos en radianes es lo mismo que decir pi cuartos. ¿Sí? Grados 45. No se ve creo que muy bien aquí. Grados 45, radianes pi cuartos. Aquí está el ángulo teta. Entonces, ahí están los datos. Vuelvo a repetir el enunciado. Conforme el sol se pone detrás de un edificio de 120 pies de altura, la sombra de este edificio crece. O la sombra de este crece. ¿Qué tan rápido está creciendo la sombra en pies por segundo cuando los rayos del sol forman un ángulo de 45 grados o pi cuartos? O sea, ahí están mis datos. Es otra función trigonométrica. Aquí tengo teta, el ángulo, y cateto opuesto entre adyacente sería la tangente. ¿Sí? Nada más que ahora se está pasando la tangente, la incógnita me quedaría en el denominador, entonces me conviene una función trigonométrica que me relacione cateto adyacente entre opuesto, que es la cotangente, ¿no? Para que la incógnita X la tenga en el numerador. Entonces tendría yo la cotangente. También puedo poner tangente y luego hacer los despejes correspondientes. Vamos a usar la cotangente, que está directamente ya la X en el numerador. Muy bien. Vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de la cotangente? Menos cosecante cuadrada. Menos cosecante cuadrada de teta por la derivada de teta con respecto al tiempo. Y esto es igual a un 20avo por 1, que es la derivada de x, y por la derivada de x con respecto al tiempo. Muy bien, voy despejando, ¿verdad? Entonces, la derivada de x, que es lo que necesito con respecto al tiempo, el 120 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tengo 120 por menos cosecante, ¿de qué ángulo? De 45 grados al cuadrado, y por la derivada de teta con respecto al tiempo. ¿Sí? Tengo esto. Pues voy a ordenar las cosas, ¿no? 120, ¿cuál es la menos por más menos? ¿Cuál es la cosecante de 45 grados? Pues aquí la veo, ¿no? Ya tengo aquí mi triángulo rectángulo. Cosecante de 45. Ahí está. Cosecante es ¿qué? Hipotenusa entre cateto, ¿qué? Opuesto, ¿verdad? Voy a tomar el ángulo base de 45, raíz de 2 entre 1. Aquí donde está mi cursor. Raíz de 2 entre 1. O sea, esta parte. Hipotenusa entre cateto opuesto. Raíz de 2 entre 1, raíz de 2. Pues lo que voy a poner, ¿no? Por raíz de 2 al cuadrado. Por la derivada de teta con respecto al tiempo. ¿Sí? Raíz de 2 al cuadrado es 2 por menos 120 menos 240. ¿Sí?
por la derivada de teta con respecto al tiempo. Esto vale la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Qué estoy observando en mi procedimiento? Aquí está esta es la solución, ¿verdad? ¿Qué estoy observando? Que me falta un dato, ¿verdad? Que no me dé el problema. Tengo dos incógnitas. La derivada de teta con respecto al tiempo y la derivada de x con respecto al tiempo, que esto es la que en realidad me están pidiendo. ¿Qué haré para encontrar la derivada de teta con respecto al tiempo con los datos que me dan? No me lo dan ese dato, lo tengo que encontrar. Lo que sí me están dando en el enunciado me dice en pies por segundo, ¿verdad? Estoy trabajando en pies por segundo y los ángulos se miden en radianes por segundo. Radianes por segundo. ¿Cómo lo encontraré? Bien, como me habla de la sombra del sol con respecto al sol, pues esto lo voy a poner de este lado para aquí encontrarlo. Entonces, necesito ver qué está pasando a medida que el sol va avanzando. En un momento aquí está de día, ¿verdad? A medida que el sol va avanzando, pues va a ser noche. Y esto me remite al movimiento de rotación de la Tierra, ¿verdad? Que son 24 horas. Acuérdense que tarda el sol, tarda la Tierra en su movimiento de rotación, en dar una vuelta completa. Esa vuelta completa son 360 grados. ¿Y cómo pongo 360 grados en radianes? ¿360 grados en radianes? ¿Es 2pi? ¿Son qué? No, es 2pi. Ajá, esto es igual a 2pi. ¿Sí? Este es igual a 2pi. Son radianes por segundo. ¿Cuántos segundos tienen 24 horas? ¿3600? No, una hora Ah, no. tiene 3600 segundos. Quiero 24 horas. 86.400. 200. 86,000. Con mi maquinita lo hago, ¿verdad? Es una proporción. 86,400. Como va disminuyéndose a medida que el sol va avanzando, pues la sombra se va a ir a cero, ¿no? Entonces es menos. Entonces aquí ya tengo la derivada de teta con respecto al tiempo, que es lo que voy a sustituir. Entonces, pues me llevo este valor, ¿sí? Me lo llevo a sustituir aquí. Entonces me queda en los 240 por menos 2pi sobre 86,400. Esto es igual a la derivada de x con respecto al tiempo. Menos por menos es más. ¿Sí? 2, entonces la derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a 2 por 240, 0,84, 480 sobre 86,400, ¿sí? Pi. Y bueno, hay que hacer mis simplificaciones respectivas. Se me fue aquí ahorita esto del iPad. Permítanme un momento.
Bien. Entonces, hay que hacer las simplificaciones. Primero saco décima, ¿no? Y voy sacando mitad, etcétera. ¿Y cómo me quedaría? Creo que tiene 480, ¿no? 80. Primero décima. Me queda 48 sobre 8,640. Y creo que si tiene 48ava con su calculadora. Voy a sacar la calculadora. Me da 180, tiene 48ava. Entonces, me dice que la derivada de x con respecto al tiempo es igual a pi, 1 por pi entre 180. Como es una distancia, no es el ángulo, no son radianes, es una distancia. Entonces, la distancia está en pies por segundo. No sé si hay dudas en lo que acabo de hacer. Voy a subir el problema, los datos. ¿Dudas? ¿Puede volver a repetir por qué le dio pi sobre 180? Sí, joven. Primero saco décima y me estaría quedando 48 pi entre 8,640, ¿sí? Luego saqué 48ava de 48 es 1 por pi. Y 48ava de 8,640, si usted divide 8,640 entre 48, le da 180, joven, con su calculadora. Ok, maestro, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, yo mi duda es por qué de tangente pasó a cotangente. No es que haya pasado, joven. No usé tangente. ¿Por qué? Porque la variable x, que es la que estoy buscando, por lo general debe estar en el numerador, joven. Por eso usé la cotangente. Si no, en tangente me hubiera quedado, la tangente de teta son 120 entre x, joven. ¿Sí? La x estaría en el denominador. Ok, profe, ahí se Y supone para que... derivar es mayor problema, ¿no? Para derivar esto. ¿Sí? Aquí tendría x a la -1 y esta parte si la subo. Entonces me conviene tener en forma de cotangente para que sea directo. Ahora sí. Sí, profe, gracias. Bien. Puedo usar esta o esta, pero aquí hay que hacer mayor operatividad. ¿Alguna otra situación? Voy a subirle. ¿Alguna otra situación? Ya hay mucha gente que ya no entra. Bueno, pues ya será su problema si reprueban. Y también su problema va a ser en quinto. Porque ahí de entrada yo creo que el primer ordinario lo van a reprobar. Porque necesitan derivadas y toda esta parte diferenciales y todo esto.
Bien, vamos a pasar a un nuevo tema. Ese ya viene en nuestro libro. Acuérdense que ya tenemos el tiempo encima. Nos quedan 2 temas. Y si nos da tiempo, pues veremos el diferencial. El tema es, lo voy a escribir, el tema es máximos y mínimos. Sí, máximos y mínimos, puntos de inflexión. Les pido su micrófono porque tienen abierto, si no tengo que estar silenciando. Y el audífono, en el oído, me molesta mucho cuando están con su micrófono abierto. Entonces, punto máximos, mínimos, el punto de inflexión es el análisis de las funciones. Aquí es donde hay que hacer con GeoGebra y yo indicaré cuáles y las subirán en la actividad llamada 2. Entonces son de las que vayamos viendo, todo eso, las gráficas van a estar con GeoGebra y les colocarán sus máximos, mínimos, su punto de inflexión en la gráfica de GeoGebra. Esto viene en la página, creo que viene en la 159. Viene 159. Entonces nos vamos a la 159. Ahí viene el título, máximos, mínimos. Viene la definición, matemática. Jóvenes, su micrófono, tengo que estar silenciándolos. Por favor. Entonces, esto viene en esa página, los ejercicios. Antes vienen unos ejemplos y viene la definición. La definición viene en la página 155. ¿Sí? ¿No entienden, por favor? La definición se dice que una función tiene un máximo local m. Estoy en la página 155. En x igual a x sub 0. Si la función valada en x sub 0 es mayor o igual a f de x, para toda x en el intervalo abierto a, b, eso es lo que dice para máximo. Ajá. Tal que el x sub 0, pues también pertenece al intervalo, al mismo AB abierto. Lo estoy leyendo, no lo voy a escribir. Ahí está en el libro. Luego se dice que una función f de x tiene un mínimo local, m minúscula, en x igual a x sub 0. Si f de x sub 0 se evalúa en x sub 0, la función es menor o igual a f de x, para todo x en el intervalo abierto AB, en donde también x sub 0 pertenece a dicho intervalo. Vienen las definiciones matemáticas, bueno, con texto en un texto, no trae la simbología matemática, no toda. Y lo que vamos a ver es el criterio de la primera derivada para encontrar máximos y mínimos. Vienen por pasos, es lo que vamos a trabajar. Ejercicios, página 159. Vamos a ver primeramente las cuadráticas. Entonces vamos a empezar con la primera, número 1. La función es f de x igual a x cuadrada menos 6x más 5. Entonces el paso 1 es derive. ¿Sí? Entonces voy a derivar. Paso 1, bueno, le voy a poner paso, ya después el p. Paso
1. Derive. 2x menos 6. Paso 2. Paso 2. Iguale la derivada a 0. Y ahí mismo hay que hacer las operaciones. ¿Sí? Voy a factorizar. Luego viene el paso 3. El paso 3 voy a trabajar lo que son diagramas de signo. ¿Qué son los diagramas de signo? Son rectas numéricas. Es R1, trabajar en R1, ya no es el plano R2. Voy a trabajar nada más la X en una dimensión. ¿Sí? Lo que llamaban los alumnos en secundaria una recta numérica. O en primaria, que también se ve esa recta numérica. Entonces, es que moví el iPad para acomodarlo y está muy sencillo. Vamos entonces con los diagramas de signo. El diagrama de signo se hace por cada factor donde venga la X. El 2 no tiene aquí a la X, entonces tiene que ser el nada más para X menos 3. Cuando es cuadrática, pues nada más voy a tener un factor. Después veremos de grado 3, tendrá 2 factores porque su derivada bajaría a grado 2. Entonces, hay que hacer un diagrama para el factor y para la derivada. Vamos a ver el diagrama. El diagrama es una recta numérica donde hay positivos a la derecha y negativos a la izquierda. Este es el de la derivada, que va a ser el mismo que el del diagrama, el del primer factor, porque nada más hay un primer factor, no hay más factores. Muy bien, entonces para el diagrama me pregunto qué número tengo que poner aquí, cuánto debe valer X para que esta expresión valga 0. ¿Qué voy a poner aquí para que esto valga 0? 3. El número 3. Por lo tanto, en el número 3, aquí está el 3, a la derecha de 3, porque con 3 menos 3 es 0, entonces aquí vale 0, a la derecha de 3, que es con el que vale 0, los signos son positivos. Y a la izquierda de ese 3, los signos son negativos. Como es un solo factor, se repiten los signos para la derivada. Porque los signos que voy a tomar son los de la derivada. Los signos me están indicando cómo se va a comportar la función y qué va a ser el número 3. De acuerdo a la definición que leímos, decíamos que si la función valuada sería negativo, aquí sería negativo, o sea, de negativo a positivo, este número 3, ¿sí?, cambiaría de negativo a positivo. Ese número 3 representa un mínimo. ¿Sí? Tengo la abscisa del mínimo. Y ahora quiero encontrar su ordenada. Para encontrar la ordenada, tengo que sustituir en la función original. Entonces, f de 3 es igual a 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5. 3 al cuadrado es 9, menos 18 más 5.
9 y 5 son 14 para menos 18, menos 4. Entonces, el mínimo es 3, menos 4. ¿Sí? Este es el criterio de la primera derivada. Aquí estamos por pasos. ¿Sí? En el paso 4, pues ya es encontrar el mínimo. Ahí está el mínimo. Y ahora viene revisar los diagramas de signo para, con ese primer criterio de la derivada, del primer criterio de la primera derivada, encuentro donde los intervalos donde la función crece y decrece. Crecer es positivo, decrecer es negativo. Y eso ya lo revisamos en los problemas. Cuando disminuye es decrecer y cuando aumenta es crecer. Entonces, ¿dónde crece? La función crece de 3 a infinito positivo en ese intervalo, porque aquí a la derecha está el infinito positivo. ¿Y dónde decrece? Donde está el negativo, de menos infinito. Decrece o disminuye, nada más que en cálculo, para los intervalos se dice crece y decrece. Decrece de menos infinito a 3. Son intervalos abiertos. ¿Hay duda? A ver. Entonces, el paso 1 es derivar la función. El paso 2, igualar a 0 y factorizar. El paso 3, hacerle a cada factor su diagrama. Como es una cuadrática, a la hora de que yo derive me queda una función lineal. Y, por lo tanto, me queda un solo factor. A ese factor le hago su diagrama de signo, ¿cómo? Revisando con qué número debo ponerle a la X, qué valor debe tener la X para que se haga 0. Aquí fue con 3. A partir del 3, que se hace 0, los signos a la derecha son positivos y a la izquierda negativos. El diagrama de la derivada es el mismo, puesto que hay un solo factor. El paso 4, reviso en mi diagrama de signos, si la función cambia de menos a más, hay un mínimo. Entonces es 3 y sustituyo en la función original, que es x cuadrada menos 6x más 5, de la función original, obteniendo el f de 3, que es menos 4. Aquí ya tengo el punto mínimo. El mínimo no lo puedo dar nada más con el valor de x, es un punto. Por eso tengo que encontrar su ordenada. Y luego me regreso a los diagramas de signo y veo dónde es el intervalo donde crece la función. La función crece donde hay signo más. Y la función decrece donde hay signo menos. ¿Dudas? ¿Dudas? No, maestra. Bien. Esta es una función cuadrática. Todas estas hay que hacerlas con GeoGebra, ¿sí? Y aquí le marcaría yo el mínimo. No las voy a hacer ahorita aquí, hay que hacerlas, ya saben, ya hemos usado GeoGebra, eso ya lo saben hacer, entonces ya tenemos una para hacerla con GeoGebra. Todo esto va a estar en la actividad 2. Las que veamos aquí hay que hacerlas con GeoGebra. Bien, vamos a ver de nuestro libro, ahora una cuadrática, pero que sea negativa, que es la número 2. De esa misma página 159. F de x es igual a menos 3x cuadrada más 5x menos 4. Entonces, ¿cuál era el paso 1? Derive. Menos 3 por 2, menos 6x más 5. Paso 2, iguale la derivada a 0. Y factorizo, porque la x debe tener, su coeficiente debe ser 1 menos 6 por x menos 5 sextos. Estoy factorizando, ¿sí? Menos 6 por menos 5 sextos es 5. Aquí está, paso 2, ya factoricé. Paso 3 es diagrama de signo. Entonces, para el factor x menos 5 sextos, nada más que ese factor va a tener
antecediéndole el signo menos. Aquí está el menos. El 6 no se escribe porque es una constante, entonces, pero el signo sí. Es negativo el factor. Aquí está el 0. ¿Con qué valor se hace? ¿Cuánto debe valer X para que aquí haya un 0? ¿Cuánto debe valer X para que ese factor? Digo, más 5 sextos 5 positivo. sextos positivo. 5 sextos positivo es un entero, un sexto, ¿no? Aquí está el 1, ¿verdad? Y 5 sextos, pues estará por acá. Muy próximo a 1. Muy próximo al 1. Vamos a poner aquí así. Sí, muy próximo a 1. Entonces aquí son 5 sextos. 5 sextos. Pero ¿qué pasa cuando yo le antecedo un signo menos? A la derecha de 5 sextos son positivos, pero con signo menos es menos. Por más, menos. A la izquierda de 5 sextos son negativos, pero menos por menos es más. No sé si hay dudas en los signos. No sé si hay dudas en los signos. Sí, porque a la derecha es negativo. Porque aquí tengo el menos, joven. Menos por más es menos y menos por menos es más. Aquí hay un menos, joven. Por eso cambian los signos. Porque hay un negativo que antecede al factor. Por eso. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Para que veamos ahora qué es. Bien, el paso 4 es revisar los signos. Ahora cambia de positivo a negativo. De acuerdo a la definición, me dice que este es un mínimo. El mínimo es 5 sextos, es la abscisa, y quiero la ordenada. Hay que sustituir en la función original. F de 5 sextos es igual a menos 3 por 5 sextos al cuadrado, más 5 por 5 sextos, menos 4. Y hay que resolver, ¿verdad? Esto es igual, f de 5 sextos es igual, 5 sextos al cuadrado es 25, ¿qué? 36avos. 5 por 5 sextos, 25 sextos, menos 4. Hay que hacer esta operación. Aquí puedo ir simplificando con la calculadora. Tercera de menos 3, 1 y de 36, 12, ¿no? Entonces, menos 25 doceavos, más 25 sextos, menos 4. ¿Cuánto me da esto con la calculadora? O sacar el común denominador, que no tenga calculadora, ¿verdad? me salió menos 1.91. Sí, pero hay que darlo en fracción común, joven. La máquina sí lo da en fracción común, Menos pero 23 bueno. doceavos. Menos 23 doceavos. ¿Sí? Sí, Sí, profe. Entonces, ese es el valor. Menos 23 doceavos. Ahí está el paso 4, el mínimo. Ahora, ¿dónde crece? Crece. La función crece donde está positivo. Es de menos infinito a 5 sextos. Y decrece en lo negativo de 5 sextos a infinito positivo. ¿Dudas, jóvenes? Ahí está la función y ahí está todo. Para mínimo se usa M minúsculo y para máximo, como el que está aquí arriba, M mayúsculo, ¿sí? Voy a conectar la máquina.
¿Alguna duda? ¿Cuál es el paso 3? El paso 3 es el diagrama, hacer diagramas de signo. Aquí está. Al factor y el de la derivada. ¿Para qué había dicho que sirve la M mayúscula y minúscula, maestra? Disculpe. La M mayúscula dice máximo y la M minúscula es un mínimo. De acuerdo a la anotación, aquí es un mínimo, ¿sí? Es la M minúscula. ¿Sí? Nada más es para distinguirlos, nada más para eso. Le subo para ver dónde crece y decrece, sería la última parte para ver dónde crece y decrece. Para esta no tiene caso que veamos la segunda derivada, puesto que no hay punto de inflexión. En la de grado 3 ya vamos a encontrar puntos de inflexión. ¿Podemos ver otra del libro? Sí. Bien, vamos con una cúbica para ya revisar los puntos de inflexión. Entonces, tenemos la número 3, que es f de x igual a x cúbica menos 3x. Entonces dijimos, paso 1, derive 3x cuadrada menos 3. Paso 2, iguale la derivada a 0. 3x cuadrada menos 3 igual a 0 y haga sus factorizaciones. 3 por x cuadrada menos 1 igual a 0, pero todavía no termino, porque x cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados y se factoriza en dos binomios conjugados. ¿Sí? Diferencia de cuadrados, dos binomios conjugados, y ahora como podemos observar, tengo dos factores. Hace rato, nada más tenía un factor, porque era de grado 2 la función original. Ahora aquí la función original, que también se llama en cálculo la primitiva, tiene, bueno, más bien no la primitiva, la derivada. La función original, al ser de grado 3, al derivarse me queda en grado 2 y hay dos factores. En la anterior, la original, la primitiva era de grado 2 y entonces su derivada es lineal, grado 1 y nada más tiene un factor. Muy bien, ahora sí hay que hacer el diagrama. Paso 3, tengo dos factores, entonces son 3 diagramas. El de cada factor y el de la derivada. Entonces un diagrama para uno de los el primer factor, otro diagrama para el segundo factor y otro diagrama para la derivada. ¿Sí? Vamos con el primer factor. ¿Dónde se hace 0? ¿Sí? ¿Qué número debo poner aquí para que valga 0? 1 positivo. El 1. Entonces 1. 1. A la derecha de 1 es positivo y a la izquierda de 1 es negativo, porque ahora no hay signos menos, ¿verdad? Que antes eran al factor. El segundo diagrama lo voy a hacer con otro color. ¿Con qué valor que yo ponga aquí, donde está mi cursor, vale 0? Menos 1. Con menos 1. Aquí está menos 1, menos 1, menos 1. Bueno, en el de arriba no le debí poner menos 1, pero bueno, ya lo puse. A la derecha estoy en el segundo, en el segundo diagrama, aquí estoy. A la derecha de menos 1 es
positivo y al de izquierda negativo. Y ahora sí, con otro color hago el producto de signos. Más por más, más. En las anteriores no podía, nada más como hay un factor, se repite el diagrama de la derivada. Aquí no, aquí hay que multiplicar los signos de los dos factores. Menos por más, menos. Menos por menos, más. ¿Sí? Del paso 3. Vamos a ver qué hay en el paso 3. En el 4 vamos a ver que aquí va a haber máximos y mínimos. Primeramente, aquí tengo de positivo a negativo, de positivo a negativo, quiere decir que hay un máximo. Cuando hay un cambio de positivo a negativo, hay un máximo. Entonces, un máximo. El máximo es -1 y quiero encontrar la ordenada. ¿Cómo encuentro la ordenada? Sustituyendo en la función original. La función original es f de x igual a x cúbica menos 3x. F de x igual a x cúbica menos 3x. Sustituyo, quiero f de -1. -1 al cubo menos 3 por -1. -1 al cubo es -1 y menos por menos más 3. -1 más 3 es 2. El máximo es -1,2. Y ahora voy con el 1. Ahora cambio el signo de negativo a positivo. De negativo a positivo hay un mínimo. Entonces, aquí pongo el mínimo. El mínimo es 1, sustituyo en la función original, f de 1 es igual a 1 al cubo menos 3 por 1. F de 1 es igual a 1 al cubo 1 menos 3 por 1 menos 3 menos 2. El mínimo es 1, menos 2. Entonces, ahí está para que lo copien. Ahorita pongo donde crece de una vez, crece, crece. La función crece donde hay positivos. Aquí es de menos infinito a -1 unido, porque aquí está el otro intervalo, unido de 1 a infinito positivo. ¿Y dónde decrece? Donde hay negativos, signos negativos. Estoy en la derivada, ¿eh? Ya tengo todo que hacerlo en el diagrama de la derivada. Negativos hay entre -1 y 1. Entonces ahí está donde crece, el intervalo donde la función crece y donde decrece. Entonces ahí lo tenemos, jóvenes, para que copien y sus dudas, porque me voy a ir con puntos de inflexión. Si hay dudas, pregunten. ¿Por qué la abscisa en el máximo fue -1 y en el mínimo 1? ¿Por qué la abscisa en el máximo? Porque aquí están los cambios de signo de la definición. Cuando yo cambio con el criterio de la primer derivada de signo positivo a negativo, hay un máximo. Y cuando yo cambio de negativo a positivo, hay un mínimo. Lo puedo traducir también con el intervalo donde la función crece y decrece. Cuando hay un positivo, quiere decir que la función crece, está creciendo, la función crece, hace esto, mire, crece. Lo que hago con mi cursor. Negativo decrece. Si crece y decrece, llega a un punto máximo. Esa es otra forma de explicarlo. Para el mínimo, el negativo quiere decir decrece. Decrece quiere decir que va bajando y luego crece. Por lo tanto, hay un mínimo. Si crece y decrece máximo, si decrece y crece es mínimo. ¿Ahora sí, joven? Sí, profe. Gracias. Bien. Pueden usar lo de crece y decrece o pueden usar la definición que leímos hace rato.
la que leí que viene al principio del libro. Ahí en la página 155 viene la definición de máximo y mínimo. Voy a subir la pantalla para que terminen de copiar lo demás y ahora me voy con punto de inflexión. Vamos a dar un minutito. Copien. Bien, voy con la segunda derivada. Segunda derivada. ¿Sí? En la segunda derivada, ¿qué voy a encontrar? Punto de inflexión. La de grado 3, nada más hay un punto. Y concavidades. Es lo que voy a encontrar. Entonces voy a retomar la primer derivada. La primer derivada era, la copio. Ahí está la primer derivada. La primer derivada es 3x cuadrada menos 3. 3 f' de x es igual a 3x cuadrada menos 3. Y vuelvo a hacer todos los pasos. Paso 1, derivo. Entonces, f' de x, derivo la primera derivada, pues es la segunda derivada. Entonces, la derivada de 3x cuadrada es 6x. ¿Sí? 6x. El paso 2, igualo a 0. El paso 3, el diagrama de signo. 6x es lo mismo que decir 6 por x más 0. Esto es lo mismo que decir 6 por x más 0. Entonces el diagrama va a ser para x más 0, que es x. Hago un diagrama para x. Hago un diagrama para la segunda derivada. ¿Dónde se hace 0, x más 0? Pues en 0. ¿Sí? En 0. A la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Y los signos de la derivada, pues es positivo, son los mismos y negativo. Entonces, el punto de inflexión, la abscisa del punto de inflexión es 0 y la ordenada, pues sustituyo en la función original. ¿Dónde está la función original? Está aquí arriba. X cúbica menos 3x. Entonces, f de x igual a x cúbica menos 3x. Si yo sustituyo f de 0, me da 0 al cubo menos 3 por 0, pues 0. El punto de inflexión es 0, 0. ¿Sí? Y con la segunda derivada encuentro concavidades, los intervalos de las concavidades. Entonces, cóncava, hacia arriba. Cóncava hacia arriba es donde hay un signo más, es esta concavidad, cóncava hacia arriba. Es de 0 a infinito positivo. Y cóncava hacia abajo es este, donde hay signo menos, es la cóncava hacia abajo, es de menos infinito a 0. Entonces, ahí está el criterio, ahí están la segunda derivada. ¿Qué encuentro con segunda derivada? El punto de inflexión y las concavidades. Ahí está, jóvenes, si hay dudas, si son los mismos pasos. Paso 1, paso 2, paso 3 y el paso 4 es aquí donde está el punto de inflexión.
¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? Yo, profa, ¿qué información nos otorga el punto de inflexión y la cóncava? Bueno, El las punto de concavidades. inflexión significa dónde la función cambia, ¿sí? Donde la función cambia de máximo a un mínimo. ¿Sí? Donde cambia de máximo a mínimo o donde cambia de la concavidad. De cóncavo, ¿sí? En este caso fue primeramente de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Ese es el punto de inflexión donde cambia la concavidad y donde también cambia el máximo y el mínimo. Ahora sí, joven. Vamos a ver la gráfica, la voy a hacer aquí, pero hay que hacerlo ustedes con GeoGebra y marcar todo. Puntos de inflexión y concavidad. Nada más eso se puede marcar en el GeoGebra. Entonces la voy a hacer a mano. Se dice a pie, voy a hacerla a pie. ¿Qué hago para hacerla a pie? Que es el análisis. Voy a poner primeramente el máximo. ¿Qué necesito para graficar una función? El máximo. El máximo fue menos 1,2. Menos 1,2. El mínimo fue 1 menos 2. El punto de inflexión es 0, 0. Necesito todo esto para la gráfica. ¿Sí? Entonces, pues voy a graficar. Voy a graficar a pie. Ustedes lo tienen que hacer con GeoGebra. Ay, otra vez. Momento. Bien, que el iPad está aquí muy... Lo muevo y se desconecta. Entonces, vamos con el máximo. Menos 1,2. Menos 1. A la izquierda, 2. Ahí está el máximo. El mínimo, 1. Menos 2. Ahí está el mínimo. El punto de inflexión está aquí. Entonces, la función viene creciendo. Va a cortar el eje X, llega al máximo, pasa por el punto de inflexión, cambia esa, aquí fue cóncava hacia abajo, pasa por el punto de inflexión y cambia la concavidad hacia arriba y vuelve a cortar. ¿Sí? Quiere decir que tengo 3 cortes. Para la función f de x igual a, ¿qué era? A x cúbica menos 3x. Y si yo lo quiero graficar bien, pues hay que factorizarla, ¿verdad? Para encontrar las intersecciones con eje X. Esto no lo tengo que hacer con GeoGebra, si lo grafico así como lo estoy haciendo, hay que hacerlo. Intersecciones con eje X. Factorizo. Tengo x cúbica igual a 0 para poder factorizar la ecuación original, la función original es igual a 0. Factorizo x por x menos 3. X por x cuadrada menos 3 igual a 0. X cuadrada menos 3 es una diferencia de cuadrados. X menos raíz de 3 por x más raíz de 3. Las intersecciones x1, 0, x2, raíz de 3 y x3 menos raíz de 3. Entonces, raíz de 3, hay que poner las intersecciones, las voy a poner con otro color.
La primera intersección negativa es raíz de 3. Raíz de 3 es 1.7 negativo. Entonces, menos 1.7. Que aproximadamente sería, aquí está menos 1, menos 1.7. Aquí está menos raíz de 3. Este es X3. X1 es 0, que es el punto de inflexión. Ahí coincidió. Y X2 es raíz de 3, 1.7. Ahí está raíz de 3. Esas son las intersecciones. Y ahora sí, grafico. Voy a graficar mi función. La voy a graficar, entonces, corta. Ahí viene el máximo, se inflexiona para cambiar la concavidad y ahí se va el infinito positivo. Esa es la gráfica. Si la hacemos con GeoGebra les va a dar esto mismo. Claro, mejor hecho, ¿verdad? Con GeoGebra ustedes les va a dar de inmediato, están las intersecciones, que son las que yo encontré, y nada más ustedes van a colocar el máximo, el mínimo y el punto de inflexión. Yo lo hice a pie, es un bosquejo de la gráfica. Y traté de hacerlo lo más exacto posible, porque sí se pudo factorizar para las intersecciones. Ya sé que me dan radicales, pero no me dan números así enormes, ni los radicales muy complicados, como en otras funciones. ¿Hay dudas en la gráfica? Ahí están las concavidades. El punto de inflexión separa las concavidades. Cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Ahí está la concavidad hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? La concavidad hacia abajo hay un máximo y la concavidad hacia arriba hay un mínimo. ¿Dudas, jóvenes? No, maestra. Entonces lo dejamos ahí un momento para que copien. ¿Ya copiaron todo o me regreso? Porque ya voy a empezar con el pase de lista. Mañana seguiremos con estas funciones. Veremos otra de grado 3, una de grado 4. Hay funciones racionales también. Vamos a ver algebraica, ¿sí? Menos la 14 porque la 14 es de tarea. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Ya tienen la información o me regreso y para que copien lo que falta? ¿Jóvenes? Ya, profe. Bien. Entonces voy a dejar de compartir y voy a pasar lista. Estamos a 27, ¿verdad? 27. Sí. Sí, 27.